¿Qué significa la palabra fe? ¿Por qué es tan importante para Jesús en la Biblia? ¿Y qué tiene que ver con los milagros? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que tiene Jesús con un padre desesperado en el libro de Marcos, capítulo 9. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de La Mesa de Jesús. Mi nombre es Elliot Reina, aquí estoy con Nicolás Venditti y hoy vamos a hablar sobre otro encuentro que tuvo alguien con Jesús. Pues para mí es de mucho goce y bendición poder nosotros analizar un poquito la escritura, ¿verdad? Un relato que para mí es muy significativo y está en el Evangelio según San Marcos en el capítulo número 9. Y es un padre, para decirlo de una manera, que está desesperado. Desesperado porque tiene a su hijo, ¿verdad? Que me imagino le amaba muchísimo, pero que parece ser se tiraba en el suelo y entonces actuaba de una manera muy locamente, para decirlo de una manera. Y entonces el padre está bien preocupado, está desesperado. Me imagino que esto también en muchos sentidos sería un punto de vergüenza, porque imagínate estar en una fiesta o con familiares y de repente este ataque, ¿verdad?, ocurre y el jovencito se tira en el suelo y empieza a dar vueltas, etc. Y entonces es increíble cómo este hombre, ¿verdad?, tiene paciencia, tiene amor a su hijo y también, ¿verdad?, sabe a quién recurrir. Y ese es Jesucristo, ¿verdad? Pero es fascinante esto, Elliot. Claro que sí. Y es una historia que yo creo nos ayuda a... Bueno, nos podemos identificar de una manera u otra. No, a lo mejor no todos son padres. Yo no soy padre, pero muchos escuchando a lo mejor sí. Yo he sentido ese desespero de que sientes que no puedes hacer nada con mis hermanos. Unos se han enfermado de vez en cuando y he sentido ese desespero de quiero ayudar, pero no puedo hacer nada. Sentirnos impotentes, ¿verdad? Sí, impotentes, Una esa es la palabra. impotencia. Sí. Sí. Y aquí pues vemos eso, pero hay muchas cosas en esa historia, ¿no? Está obviamente el niño, tenemos a todos que están ahí reunidos alrededor de Jesús, están los discípulos, la multitud, los escribas. Y Sí. en eso también quería ahorita pedir tu ayuda, en ayudarnos a entender qué son los escribas, porque yo siempre pensé, pues, los religiosos o yo qué sé, pero no tenía una idea bien de qué eran. Entonces, no sé, ¿por dónde quieres empezar? ¿Con qué, con qué parte de la Pues historia mira, los empezamos? escribas, depende de la época, claro. En el día de Jesús eran una especie de abogados, también eran una especie de personas muy educadas, ¿verdad? También Okay. una de las cosas que ellos hacían, ¿verdad? Claro, escriba significa que sabían escribir, ¿verdad? Entonces eran personas bien educadas, pero también en el sentido, en el día de Jesús era una profesión, para decirlo de una manera. Algunos de ellos igual también escribían las escrituras, también trabajaban para gobernantes. Aún en el Antiguo Testamento notamos, ¿verdad?, que habían escribas en los días de los reyes y ellos también Okay. eran como una especie de historiadores para los reyes y hacían un labor como un abogado también profesional. Okay. Y entonces Tenían como un tipo de autoridad legal, entonces, no sí, solamente religioso. sí. Algunos de los textos lo traducen como doctores de la ley, les llama como doctores de la ley. Sería como alguien que tuviese un doctorado hoy en día, Okay. ¿verdad? Entonces eran gente muy profesional. Obviamente, al ser muy profesional, mucho estudio. Y algunos de ellos, ¿verdad? Notamos aquí, ¿verdad? Son tan contra Jesús. Y luego en algunos evangelios también notamos como algunos de ellos se asociaron mucho con el poder religioso. Entonces, y el poder político.
Ujú, que Entonces había, mezclaban. como se dice por ahí, ¿verdad? Hay muchos eh, en la viña, hay muchas cosas en la viña del Señor, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto eran personas que dependiendo de quién, pero sí tenían un papel muy importante en cuanto a la ley y también la religión, ¿verdad? Sí, ok. Wow, pues eso eran como dices, doctorados, tenían educación, pero también tenían un Sí, poder y político, religioso. Entonces, ok, eso ayuda porque yo siempre nada más dije, eran los, no sé, los, los religiosos nada más que les gustaban ser religiosos, pero no, eran gente con cierto nivel de autoridad y entonces sí. Y eso era eran una aliados, perspectiva. andaban mucho con los fariseos también, ¿verdad? Y dependiendo Ya. de los diferentes partidos religiosos del día de Jesús. Pero como dije, más que cualquier cosa, y muchos de ellos eran especie de como un secretario profesional. Ya, ok. Pues muy bien, pues, entonces tenemos a estos que están aquí y obviamente están buscando en qué falla pueden encontrar en Jesús, en qué hace, ¿no? Jesús viene del monte y encuentra a los discípulos que le dicen, hey, este papá tiene su hijo, tiene un problema y no pudimos hacer nada, no lo pudimos sacar el demonio, no pudimos sanarlo y aquí obviamente llega Jesús como el héroe de la historia siempre y los corrige primero, les dice, "Ay, ustedes de poca fe", y después va y sana al, al niño. Este, pero lo padre también es como dijiste que el padre aquí llega y dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y eso para mí es, bueno, para todos, yo creo que leen esa historia es, a ver, ¿cómo puedes ser los dos, no? Siempre pensamos en fe como algo seguro y 100%, pero si es 99%, entonces no tienes fe. Pero aquí vemos un sí creo, pero también tengo mis dudas, tengo mis luchas y puedes tener los dos en tensión, en conflicto a veces a la vez, ¿no? Es muy interesante eso. Y yo creo que es una especie de retrato aún de nosotros, y yo digo de mí mismo. Yo he tenido esos Ujú. momentos de dudas, de inquietud, donde yo le he dicho al Señor, pero Señor, ¿cómo puede ser? Etcétera, sea la situación que sea, ¿verdad? Y entonces yo creo que el Padre es muy honesto, muy transparente en todo esto, porque cuando Jesús le dice si solamente pudiese creer y le pregunta si él tiene fe, ¿verdad? Y la Ujú. respuesta que da uno dice, espera, cuidado, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo tiene fe? Y ayuda a mi incredulidad, ¿cómo puede ser? Y yo creo que, por ejemplo, yo tuve un episodio en el 2009 donde yo me encontraba en una situación muy alarmante, desesperado, en donde en un periodo aproximadamente de 24 horas tuve una hemorragia donde perdí 70% de mi sangre. Entonces, claro, me tuvieron que llevar a urgencia y estaba a punto de la muerte. Y entonces, esto fue el 14, si me recuerdo bien, el 14 de abril del 2009. Y entonces me encontré en una situación desesperante, imagínense. Y entonces los médicos, tuve un cuidado médico excelente, pero los médicos no sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. Me daban una transfusión de sangre, de repente tenía y la misma sangre la perdía con la hemorragia. Mm. Entonces, 2 días después llega la cirujana y me dice, mañana tenemos que operarle, porque si seguimos así, y claro, lo que me dijo no era lo que yo quería escuchar, Mm. podía perder la vida, quedarme como un vegetal y las opciones no eran buenas. Claro, estamos hablando en lo natural. Y yo me recuerdo con mi esposa decirle a ella, mire, nosotros somos creyentes, somos cristianos, creemos en la oración y permítanos 24 horas para que podamos nosotros orar. Y es curioso porque ella, luego descubrí que era creyente ella, pero ella dijo, me parece muy buena la idea. Y generalmente los médicos no dirían algo así, ¿verdad? Y entonces esa noche un amigo mío, un pastor, me llamó de Miami, la ciudad de Miami, aquí en los Estados Unidos, y
oró por mí porque había oído lo que me ocurrió y cuando él oró por mí, de repente me recordé del texto de la mujer con el flujo de sangre, también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, de los versos 25 al 35 me parece que es. Y entonces empecé a leer el texto bíblico después de tener la conversación con mi amigo pastor. Y de repente cuando llego al verso 29 dice algo así, y la mujer tocó el manto de Jesús y inmediatamente cesó su enfermedad. Y yo dije, Señor, yo sé que tú hiciste esto para esta mujer. Señor, necesito un toque tuyo. Y inmediatamente después de eso me dormí. A las 6 de la madrugada llegó otra vez la cirujana con todo el equipo médico. Mi esposa estaba en el cuarto y de repente llega y me dice, no sabemos lo que ha pasado, pero usted está totalmente normal. Ahora, eso fue una oportunidad que yo pude hablarle a ellos del Señor. Pero digo esto porque otra vez, sí, yo creía, pero como el Padre ayuda mi incredulidad y como Dios respondió. Wow. Es importante entender, y esto yo tengo todos los datos médicos y los papeles, ¿verdad? No es un invento de un loco, sino es algo que ocurrió en mi vida personal. Y digo esto porque creo que es importante que nosotros, igual que este padre, clamemos a Dios. Dios tiene la respuesta. Y hay algunas veces que alguien puede decir, sí, yo intenté, pero falleció alguien o Señor no me contestó. Yo siempre digo, cuando me han preguntado sobre lo que me ocurrió a mí, yo siempre digo, de cualquier manera, si el Señor no me hubiese sanado, yo estaría con Él y gané también. Entonces no somos víctimas de este mundo, sino todo lo opuesto. Y el Padre aquí notamos, aunque desesperadamente clama a Jesús, pero Jesús, lo importante de entender es que Jesús estaba con él, le dio consuelo y al final sabemos, ¿verdad? El niño fue sanado. Así es. Wow. No, qué increíble historia que no solamente aquí, ¿no? Pero también vemos que aún hoy, hoy en día Dios hace milagros, Dios hace cosas Sí, que no entendemos, que a veces, como dices, puede que no sale como nosotros queremos o en el tiempo que nosotros queremos, pero Dios es bueno, ¿no? Que va más allá de nuestro entendimiento. Una cosa que no sé si y Él tú, lo tú ve sentí. todo, Ujú, sí, Él lo ve todo Él y sabe lo todo. sabe todo. Y Sí, entonces si creemos que Dios es bueno, Él tiene lo mejor para nosotros. sí. Y eso es Él no parte de está fe, ¿no? limitado por... Exactamente. Sí. Él no está limitado por el tiempo, sino todo lo opuesto. Ujú, Y Él quiere lo mejor para sus hijos, eso lo sabemos. Pero nos cuesta, y claro, son momentos de prueba, ujú. son momentos de prueba para nosotros. Eh, yo me imagino tú también tienes pruebas o Oh, has tenido pruebas. sí. Cuéntanos un poquito, Elliot, No, pues sobre cualquiera de ellas. no he tenido nada tan grave como el de usted, pero o sea, uno que se me ocurre ahorita fue que, por ejemplo, mi hermano estaba enfermo y tenía fiebre y me acuerdo era muy noche y estaban mis papás decidiendo lo íbamos al hospital o no y estaba muy mal y me salí al patio yo y me puse a orar y me sentía impotente, como decíamos, enojado y preocupado por mi hermano, entonces estaba orando y me acuerdo de las lágrimas y yo, ay, Señor, ayuda. Y volví a entrar a la casa y dije, ¿qué decidieron? ¿Lo van a ir al hospital o no? Y dijeron, no, se le fue, de repente de la nada se le fue y pude ver la mano de Dios en eso, ¿no? Pero también he tenido tiempos en mi vida donde estoy orando por sabiduría en alguna decisión, como qué voy a estudiar o a dónde voy a vivir y a veces son meses o años de orar y no tener respuesta, pero esos tiempos ya después me doy cuenta de que me acercaron más a Dios de una manera, pude tener una relación más íntima con Él porque me di cuenta que lo necesitaba desesperadamente como este padre, ¿no? No estoy descansando en mis fuerzas o en algún médico en tu situación o algún otro poder, sino que me doy cuenta que nada de eso es suficiente, que necesito de Dios.
tristemente Exactamente. no lo hago a veces todos los días. Todos los días deberíamos estar así igual de conscientes de que lo necesitamos, pero a veces es más fácil descansar en, no, pues mi propia voluntad o que yo me la sé de todas, yo soy bien chispa y yo creo que lo que es lo que yo veo de esa historia, un padre desesperado, así deberíamos estar desesperados por Dios y por Jesús todos los días, en cada momento, ¿no? Pero tú tocaste Exactamente. algo muy Y interesante es que dijiste. curioso. Ujú. Sí. No, 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 continúa, sí, Elliot, sí. iba a decir, tocaste algo muy interesante de que a veces no tenemos el resultado que queremos, ¿no? Pero eso Sí. ya, si confiamos en Dios, confiamos de que Él es bueno, como dices, pase lo que pase, ¿no? Esas son buenas historias con buen final, ¿no? Pero estoy seguro de que varios que han dicho, pues yo no, así no fue para mí, yo viví esta cosa mala y yo igual he vivido varias que no, sentí que Dios no respondió a mi oración o algo así, pero ¿cómo tú podrías definir la fe? ¿Qué es entonces la fe? Si es la fe es algo que Wow. trae ese resultado bueno o no sé, ¿cómo lo definiría usted? Wow, esa es una muy buena pregunta, Elliot. Eh, vamos a ponerlo así. La fe, hay veces personas que divorcian la fe de la realidad. Déjame explicar eso un poquito. Cuando hablamos de fe, ¿verdad? No es algo en el espacio, algo vago, sino la fe es una confianza, pero una confianza con certeza Mm, en Dios. Claro, uno puede tener fe en muchas cosas. Por ejemplo, hay un puente, yo estoy manejando el carro, de repente hay un puente y estoy manejando y tú estás al lado mío, para decirlo de una manera, y me preguntas, ¿quién hizo el puente? Yo no sé quién hizo el puente. Entonces yo muestro mi fe al cruzar, aunque no sé quién es el arquitecto, pero muestro mi fe a través de cruzar el puente. Ahora, ujú. si yo me quedo ahí y no cruzo el puente, yo digo, no, yo tengo fe, Elliot. Entonces tú me dices, pues mira, sigue adelante. No, 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 pero yo tengo fe, Elliot. Claro que sí, mira qué bonito el puente, etcétera. Y claro, es una ilustración, pero tenemos que entender que la fe es algo que no es divorciado de la realidad de la vida. Es una manera que Dios prueba nuestro corazón. Como dije, fe es confianza, pero confianza en Dios estamos hablando, porque hay muchos que tienen fe en sí mismo, hay los que Ujú. tienen fe en el dinero, en el poder, en tener un amigo rico, un amigo poderoso, lo que sea. Pero la fe que nosotros estamos hablando es una fe acertada en Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos a Él. Sabemos que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él está con nosotros. En su carácter. Wow. Y Ujú. caminamos cada día en medio de las pruebas, porque todo creyente tiene pruebas, tiene dificultades. Tenemos dudas, igual que este padre, ¿verdad? Otra vez vamos al relato bíblico de hoy. El padre, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces la fe es un caminar con Dios, madurando todos los días y creyendo más y más en las bondades de Dios en nuestra vida. Wow. No, muy bien dicho. Dices como no solamente un aceptar algo mentalmente o Sí. creer que es una realidad, sino una confianza, ¿no? Y eso lo demuestras con cómo vives en tu vida. Yo le he dicho a los jóvenes de mi También, iglesia, si yo llego y les digo, hey, yo creo que yo soy un mono, creo que soy un mono, me van a decir, ¿qué? No, yo creo que soy un chango. No, claro que no, Elliot, deja de ser chistoso. Pero si yo llego y empiezo a actuar como un mono por un par de horas, van a decir, ¿qué le pasó? Se volvió loco, ahora él se cree mono. Entonces, mis acciones demuestran lo que creo realmente. Entonces, sí, exactamente. estoy de acuerdo. Muchos dicen, es fe, no es por obras. Y sí, claro, no es por nuestras obras que somos salvos, es Jesús. Pero muchos dicen, somos salvos por fe. Y me gusta lo que usted dijo, somos salvos por fe en Jesús, no solamente fe como si fuera Exactamente. un poder que sale de nosotros, es Jesús quien salva. Nosotros ponemos nuestra Sí, confianza en Él, ¿no? el origen de nuestra fe y está basada en el Señor, ¿verdad? Ujú. Y eso se muestra a través de una vida consagrada, entregada a Él.
Aún, ¿verdad? Santiago, si me permite citar ahora la Biblia, ¿verdad? En ese sentido, Santiago dice que aún los demonios creen. Ahora, imagínate, ellos creen, pero ellos tienen fe verdadera en Jesucristo, conocen a Jesucristo. ¿Confían No. en Él? ¿Confían en Él? Obviamente no. Entonces, lo importante de entender es que la fe va acompañada por obras. Nuestras obras muestran nuestra fe. No somos salvos o yo no fui sanado porque yo solamente creí, sino yo fui sanado porque creí a quién, a Jesucristo, y Él mostró, y mis Gracias. obras demuestran, ¿verdad?, lo que yo creo interiormente. Ujú. Pero mira, la iglesia lleva siglos discutiendo esto, ¿verdad? Sí, no. Creo que nuestros oyentes no van a recibir la respuesta 100%, pero necesitamos entender que nuestra fe es lo que nos ayuda a caminar cada día, esa confianza y Ujú. en quién hemos puesto esa fe. Esa fe debe estar basada en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, lo que la Biblia nos enseña sobre Jesucristo, lo que la Biblia nos enseña sobre nosotros mismos. Ujú. Entonces, ese es el caminar y madurar todos los días. No, Y sí. es un Ujú. viaje Una junto con el aventura. Espíritu Santo. Una aventura, sí, así Sí. mismo. No, bien dicho. Yo no sé si es de C.S. Lewis o de quién lo leí, que dice que es como un fuego que tiene, da calor y da luz al mismo tiempo. No puedes separar los dos, van junto con pegado nuestra vida en obras y nuestra fe, porque Exactamente. es evidencia de la fe, ¿no? Entonces, sí, no, bien dicho. Y aquí Aún lo pues, vemos en los discípulos, aquí ujú, mismo en este pasaje. Jesús se molesta un poco con ellos, pero luego, ¿verdad? Había momentos que aun cuando Jesús estaba en la cruz, menos Juan, todos los demás se habían ido, ¿verdad? No estaban presentes, sino las mujeres y Juan era el único ahí, pero sin embargo después que tienen el encuentro con Jesús, Jesús resucitado, los discípulos dieron su vida. ¿Por qué? Eso mostró su fe, ujú, ¿verdad? Y creo que otra vez nosotros cuando hablamos de fe estamos hablando no en algo vago, sino algo que creemos porque lo hemos experimentado ujú. Y algo y que sigue continuamos creciendo. experimentando. Ajá, como dices, Exactamente. como la semilla, ¿no? Fe es como una semilla que crece. Y aquí el hombre dice, Sí, tengo fe, no es de que no tuviera nada, pero ayuda a mi incredulidad porque también puedo crecer más en esto, ¿no? Y los discípulos, exactamente. como dices, Jesús los corrige por su falta de fe, por lo mismo que este hombre está diciendo, pero yo creo que la diferencia entre el hombre y los discípulos es que el hombre fue y le pidió, ayúdame, ¿no? Y Sí, Jesús le dice a los discípulos, esto solamente sale con oración. Yo sé que unas versiones dicen oración y ayuno, pero al parecer lo que yo he visto es que los manuscritos más antiguos no tienen esa palabra ayuno, ¿correcto? exactamente, Ajá. sí. Pero en Pero oración, hay ujú, se acerca que más tenemos que a Dios. orar, exactamente. La oración es clamar a Dios, ¿verdad? La oración es pedirle a Dios. Y otra vez, Dios es un Dios bueno. Y Dios Ujú. contesta a su manera, si me permite decir eso, ¿verdad? Y Él va a contestar lo que es mejor para nosotros. Sí, y aunque no veamos a lo mejor respuesta inmediata o en nuestro tiempo, confiamos de que aún si no a la larga tendremos vida eterna con Él y regresará y restaurará todo y todas las promesas obviamente del Evangelio, ¿no? Entonces, Así mismito. bueno, yo creo que hay mucho más que podríamos hablar de esa historia, pero como siempre ya se Uy, nos fue el tiempo. Um, Gracias, doctor Nick. Gracias a todos los que están escuchando, los que se quedaron aquí platicando con nosotros, escuchando y pensando mientras conocemos un poquito más de Jesús juntos y pues ya estoy emocionado por la próxima vez, en el próximo episodio donde seguiremos platicando sobre otra persona que tuvo un encuentro con Jesús. Aquí en el podcast de La Mesa de Jesús. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.